Buenas tardes, muchas gracias a Cristóbal, a Bimética en general por toda la organización. Bueno, como tengo muchas cosas que contaros, voy a intentar ir un poco rápido. Nosotros somos un estudio de arquitectura con casi 20 años de experiencia que, bueno, pues en estos años pasados hicimos muchos proyectos por muchos sitios del mundo. Pero hace unos años, no voy a entrar en hace cuántos porque no creo que sea muy importante, empezamos a volcarnos cada vez más en el mundo del BIM hasta que prácticamente ahora el 100% de nuestra actividad va vinculada a estas iniciativas. Organizamos el Foro BIM también hace unos años, que fueron las primeras iniciativas. Vinieron 1000 y pico personas, 1400 personas, hicimos por varias ciudades de España, pues 10 o 12. Hemos participado en todos esos colegios, instituciones y formamos parte de la Building Smart y de la Asociación de Profesionales del BIM. Fruto de esta experiencia y sobre todo de la parte de proyectos y de obra y nuestra vinculación al BIM, hemos acabado dirigiendo el máster de BIM del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos Aparejadores de Madrid. Empezamos la 5ª edición ahora en unos meses. Bueno, yo creo que ya todos conocéis más BIM Experts, BIM Jedis, BIM Managers y BIM, no sé, que nadie, ¿no? Si aquí somos 80 personas, seguro que hay 81 BIM Managers, ¿verdad? Siempre hay uno más. Bueno, yo creo que esto hay que tomarse un poquito más en serio y la formación es una cosa clave. Acabamos de volver a apoyar, y aprovecho, os lo comunico, el manifiesto de educación EduBIM que se firmó en Valencia hace unos meses, o sea, hace unas semanas. Y yo creo que es clave para todo ello y para todo lo que se va a hablar, bueno, a continuación los ponentes siguientes y por supuesto yo. También tenemos más iniciativas, un poco de divulgación, como son el Mapa BIM. Seguramente muchos estéis aquí, ya son 200 y pico inscritos entre personas, instituciones o particulares. Os animo, es un poco para saber todos dónde estamos, esa es nuestra web. Y una pequeña encuesta que hemos hecho también, que ha respondido casi 500 personas. Yo creo que es bastante representativa de lo que podría ser un poco el aspecto dónde está ahora mismo la formación en BIM en España. Yo creo que los resultados son bastante claros. Casi el 50% de las personas que trabajan en BIM, imagino que esos 81 BIM managers son autodidactas. El resto han tenido algún curso, algunos másters, cada vez hay más másters, hemos visto que además de muy buena calidad, los que vienen sean incluso mejores todavía, incluso algún doctorado, pero el 50% autodidacta. Es como si imaginaros que dijéramos que el 50% de los ingenieros industriales en España son autodidactas, nos tiraríamos todos de los pelos, ¿no? O los médicos. El neurocirujano que me va a operar el corazón es autodidacta. Bueno, realmente preocupante. Lo más interesante, además, que ese autodidacta, lo que descubre a continuación, según extraemos de esa encuesta, es que necesita un curso o incluso un máster. Se da cuenta que no puede seguir como autodidacta. Ninguno de los 400 y pico, ninguno, de los autodidactas, que eran ese 50%, 200, decidió que podía ser autodidacta. Se descubre que este mundo del BIM es tan amplio y se necesita ayuda profesional. Y los que han recibido algún tipo de curso, yo siempre lo digo, bienvenidos a esos cursos de iniciación de 20 horas, descubren que luego tienen que formarse de una forma bastante más intensa. Además, descubren que no le vale un curso más, necesitan o un máster o un curso. Yo creo que son resultados interesantes. El tema de herramientas, bueno, yo creo que lo tenéis un poco todos, lo conocéis, ¿vale? Se extrae el 100% porque hay mucha gente que utiliza varias herramientas. Yo creo que el reflejo del mercado en España y parte del mundo, lo estaba hablando con alguno de estos, es ese tanto por ciento de usuarios entre herramientas, que no haya procesos como Revit, Archicad, en ese tanto por ciento, 80, 75, 25 y otro resto de herramientas. Evidentemente, si preguntamos a cualquiera de los participantes, ellos dicen que son el más grande, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, que yo creo que si estáis un poco en el mundo del BIM estaréis bastante de acuerdo. Hablamos de herramientas y de diseño, no del BIM en general. ¿Y sobre qué tipo de formación es la más interesante? Casi una división muy grande entre la presencial y la presencial combinada con el online. La encuesta fue online, es decir, tampoco fue una encuesta realizada entre alumnos presenciales, porque esperábamos que realmente no hubiera tanto interés en la presentación, en la formación presencial. Creo que es una cosa que sigue teniendo valor y lo tendrá siempre. Evidentemente los medios y más estas herramientas tienen mucho de Internet, pero no es la única cuestión. Y yo me atrevo a vaticinar que en breve ese presencial online seguirá creciendo, ¿vale? Pero nunca será solo el online, sino ese presencial más en online, que yo creo que es el que se va imponiendo.
Y quizá la pregunta más interesante para nosotros fue, ¿qué pensáis que hay que desarrollar? ¿No? ¿Qué le falta a BIM, al BIM en España, este tipo de iniciativas? Principalmente eran dos: adaptación a los estándares internacionales, que los que trabajáis como nosotros en implementación en empresas o en trabajos internacionales sabéis que es quizá una de las claves, la mejor forma de vender el BIM, por no decir la más práctica. Y la segunda es esa adaptación al código técnico o al mercado español, a la normativa española, ¿vale? Todo el mundo dice, bueno, ¿y esto me sirve para cumplir? Pues sí, ¿no? Herramientas, no voy a decir ninguna, pero los conocéis todos, cumplen el código técnico desde hace muchos años, ¿no? No tiene un botón mágico, pero si yo sé de lo que estoy hablando y quiero cumplir unas normativas de requerimientos acústicos, pues los puedo cumplir. Aún así hay mucho por desarrollar y cada vez se está desarrollando más, afortunadamente. Fruto de todo eso, tengo aquí esta revista, conocéis todos la Building Smart. La Building Smart es la segunda vez que edita ya este journal, dirigido por con mucho éxito, en el que nos hemos podido participar varios de los ponentes que hablamos hoy. Hemos hablado algunas veces, bueno, Felipe en el primer número, otros en el segundo, escribiendo sobre algunos documentos. En el caso nuestro escrito, que es parte de un doctorado, se corresponde a, imagino que sabéis de qué estoy hablando cuando hablo de LOD. Bueno, pues este tema tan manido y muchas veces tan mal interpretado, el desarrollo de los niveles de desarrollo de un proyecto, ¿no? Incorporando incluso algunas definiciones nuevas como el LOD 0 o el LOD 600 o el X00. Os animo a que lo bajéis gratis de internet, el documento, o lo llevéis de la Building Smart y lo reviséis. No es el objeto principal de esto, ¿vale? Lo que sí que vimos es cómo poder establecer una relación entre todos esos niveles de desarrollo que en España no están implementados en ninguna normativa y las formas de normativa o de entregar proyectos que tenemos en España. Encontramos que el documento más completo, bastante más que el código técnico, con los requerimientos de cualquier colegio profesional, es el manual de calidad del proyecto arquitectónico del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. No sé si lo conocéis, es un gran desconocido. Es algo que todos los arquitectos estamos siempre exigiendo y que existe desde el año 2013, pero que casi nadie ha aplicado. Se aprobó en un Consejo Superior, todos los colegios de arquitectos lo querían aplicar, los de aparejadores también, arquitectos técnicos, se quedó ahí en un cajón. En este documento lo que se determina en cada uno de los niveles de columnas es el tipo de documentación y cómo tengo que aportarla para un proyecto. Tanto en anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, seguimiento en obra y la entrega final. Bueno, pues estableciendo esa primera columna entre todas las partes que forman parte de un documento y los que son los posibles LODs desde el 0 al 600, lo que sí hemos descubierto es que es muy difícil y realmente es imposible establecer que un proyecto llegue a un nivel LOD 300. O sea, que un proyecto llegue a un LOD 300, la totalidad, el 100% de los elementos de un proyecto tienen que llegar a LOD 300. La realidad es que todos hemos terminado proyectos en BIM. Afortunadamente hemos disfrutado del BIM en la obra, que es donde se saca todo el partido, y no nos ha hecho falta para muchos elementos llegar a definir la marca comercial, por ejemplo. Con lo cual, no es posible establecer esa relación. Lo que sí que es posible establecer es esa última columna de la derecha, basada en una PAS, un documento inglés de recomendación no estándar, no obligatorio, que sí que establece 3 categorías que tienen que tener los elementos constructivos de un proyecto. Una parte gráfica, que es la que más parece que nos interesa inicialmente en el BIM. Una parte de documentación no gráfica, que cuando uno se va adentrando en el BIM descubre que es la columna más importante. Y una tercera, que muchas veces es ajena a los modelos o vinculada a ella, que es la de documentación adosada a ese. Bueno, pues estableciendo este documento, lo que hemos visto es que sí que puede existir un cierto paralelismo entre la documentación que hay que cumplir para el Consejo Superior, código técnico, y esos niveles de desarrollo. Es un escrito teórico que lo que pretende es que nos demos cuenta de que sí que es posible cumplir un LOD y adaptarlo al mercado español. Lo único que hay que conocer bastante ambos mercados, lo cual no es nada fácil. Bueno, esa es la parte como teórica. Nosotros siempre nos hemos distinguido que la parte más interesante es la obra, ¿no? Es cuando uno llega a la obra, el primer día de la obra se ponen las cosas blanco sobre negro, no, ladrillo sobre tierra, y aquellas las cosas o se caen o no se caen. Lo que sí que hemos descubierto es que toda esa información tan brutal que teníamos en papel, en nuestro modelo BIM, trasladado a papel pierde mucha intensidad, y trasladado a una orden verbal de alinéame, que ya la fiabilidad se diluía de una forma que daba la sensación de ¿para qué he trabajado tanto si yo pierdo? Lo que descubrimos también hace 3 años, fruto de parte de investigación en Inglaterra, es que de alguna forma a lo mejor podíamos automatizar ese proceso. ¿Y cómo? Pues con la incorporación de
se va la imagen. Impresoras 3D. Eso que ha aparecido y ya ha desaparecido es una impresora 3D. Afortunadamente, al final, la fila del fondo, habréis visto muchas impresoras 3D ya de gran tamaño. Es algo que ya no nos sorprende, todos hemos visto cómo funcionan, ¿vale? Os voy a contar muy rápidamente cómo funciona una impresora 3D. Es algo tan sencillo. Esto es un edificio que a lo mejor muchos conocéis. Es un modelo en 3D. Un BIM tiene 3D, lógicamente. Se traslada a un modelo STL, que es una geometría un poquito más sencilla, que puede tener distintos niveles, es decir, puede llegar a definir materiales y muchos otros temas más allá de la pura geometría, que se traslada a un código G, que no dejan de ser órdenes de cómo tiene que moverse ese extrusor, coordenadas X, Y, Z, E de la extrusión, ¿vale? Y es relativamente sencillo. Los que somos más mayores recordamos cómo funcionaban los plotes de plumillas, y es un poco parecido, pero con una tercera y cuarta coordenada más de soltar y retraer material. Bueno, entonces, hace ya 3 años casi, empezamos a... porque falta el más importante. Empezamos a proponer a estas instituciones desarrollar un sistema de, nosotros llamamos From BIM to Reality, de trasladar todo ese BIM a un modelo de construcción digital. Gracias a CS Vías, a la que todos conocéis, gran empresa constructora nacional e internacional, y con la ayuda del Instituto Torroja y la Fundación CIM de aquí, de la Politécnica de Cataluña, desarrollamos el proyecto Print-al-Bit. Está basado en unas ayudas de la Unión Europea, en las que yo tengo la suerte de ser el coordinador, y lo que pretendemos incorporar esas impresoras 3D al proceso edificatorio. No eliminar otros trabajos, sino una herramienta más. El resultado es que después de 1 año y pico ya tenemos bastantes resultados en base a materiales, mezclas de materiales con cementos, morteros, fibras, etcétera, etcétera. Las dosificaciones en obra de hormigón son complejas, con esto ya no os quiero ni contar. Y en breve, probablemente antes de final de año, ya podamos tener algo parecido a esto. Esto es más o menos el diseño de cómo es el volumen de la impresora, más no se puede contar, es un proyecto de investigación, y que con ciertas combinaciones puede llegar a permitirnos hacer piezas mayores. De hecho, antes de final de año lo que se va a imprimir es esta geometría. Esta geometría tiene un volumen aproximado de 3 por 3 por 3 metros cúbicos. Como veis, no pretende ser un ejemplo de arquitectura, ni mucho menos, ¿vale? Lo que sí es un ejemplo de combinaciones de distintas geometrías. Geometrías planas, de doble curvatura, triple curvatura, transiciones entre curvas y rectas, paraboloides, hiperboloides, catenarias. Formas que son complejas de fabricar con otros sistemas, o sobre todo muy costosas, y que en cambio para una impresora 3D trabajando por disposición son relativamente sencillas. Digo, esto es aquí en España, entre Madrid y Barcelona, y será antes de que acabe el año 2015. Bueno, y además de ese proyecto, desde hace casi 1 año, un poco menos, participamos en el proyecto 3D Cons, que es un poquito más amplio. En ese proyecto participan todas estas empresas, entre las que está ACS Vías, que sigue siendo el líder, Lafarge, especialistas en hormigones, Placo, Saint-Gobain, su aportación principal es temas de yeso, Geocisa y Proingesa, que son especialistas en robótica y en construcción, CIPE, empresa de software que todos conoceréis probablemente, y Atang, que es mi empresa y es la más pequeñita de todas ellas. Este proyecto 3D Cons, que está apoyado por el CEDETI y por los Ministerios 100, las ayudas 100, lo que se pretende desarrollar es, es que somos casi 80 profesionales, me atrevo a pensar, o sea, muchas veces decimos, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿No? Pero casi los 80 son las personas que más saben de hormigón, las personas que más saben de yeso, las personas que más saben de robótica, quizá de España, o por lo menos eso nos gusta pensar. Esto es una reunión que tuvimos en el Torroja, porque además de esas empresas están subcontratadas como centros de investigación, el Instituto Torroja, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que casi siempre nos cede su emplazamiento para muchas de las reuniones nuestras, la Universidad de Burgos, la Universidad Politécnica de Cataluña, Fundación CIM también, la Universidad Politécnica de Madrid, Cartif, y creo no dejarme a nadie. Si me dejo a alguien, me cortan la cabeza. Creo que no, ¿vale? Si no, recibiréis un email de disculpas porque tenemos que citar a todos, espero que no se me olvide nadie más, ¿vale? Somos casi 80 profesionales y la realidad es que, de hecho, lo que voy a enseñaros ahora, algunos todavía no lo tienen porque lo hemos acabado el lunes una parte de un trabajo, el miércoles otra y esta mañana otra misma. Vamos muy acelerados porque a todos estamos con muchas ganas en el proyecto, afortunadamente. Es muy difícil coordinar a tanta gente, la verdad es que la labor de coordinación no se la deseo yo a nadie de todo esto,
pero aun siendo tan novedoso, estamos todos bastante emocionados. Simplificando muchísimo este proceso, para darse una idea, los proyectos 100 se presentaron 60 iniciativas y de construcción solo salieron 2 de las 60. Este es el proyecto de investigación más grande que se ha hecho en España a nivel de costes en la historia de España, lo cual creo que estamos todos bastante orgullosos y un poco asustados, entre comillas. La estructura es muy sencilla, hay una fase inicial de definiciones de hacia dónde vamos a ir, porque no lo sabemos. Estamos casi terminando ese primer proceso. De aquí al 20 y tantos de junio se hace la presentación en el Torroja de hasta dónde hemos llegado y por dónde vamos a ir. Y 3 líneas paralelas que se desarrollan, por un lado la robótica, la impresora en sí, por otro lado los materiales, que es muy importante, y por la tercera un diseño, no tanto el diseño formal, sino el diseño del software, el diseño de la metodología y la clasificación, para dentro de 2 años aproximadamente aplicarlo todo esto a impresión ya a gran escala. Las 2 líneas en las que estamos avanzando, a diferencia del caso anterior, es que, cuento algunas cositas de las que hemos visto, como punto primero estamos avanzando en fachadas y muy vinculado siempre a hacerlo en España. Es decir, eso esquemita que veis ahí arriba son las 200, un tipo de fachadas que describe el código técnico y lo que podemos es imprimir alguna fachada de vincular al código técnico. O sea, un muro es como el elemento casi más representativo de cualquier edificio, es como nuestro primer punto de avance. Y vinculado a edificios históricos, vinculados a procesos de escaneado, procesos de digitalización, traslado a BIM, evidentemente, simulación energética y estructural en BIM e impresión. Tenemos un pequeño diseño de un poco de la fachada y ya todas las pruebas de material, que al final son las mismas pruebas que se hacen con cualquier material, o en la obra o en un ensayo previo si habéis participado en algún laboratorio, porque son uno de los objetivos principales, y por eso está el Torroja, es que de aquí salgan unos DIT, unos documentos de unidad técnica, para que puedan ser aplicables, trasladables directamente a la construcción y no se queden en un mero cajón. Y ya para ir finalizando, lo que sí que hemos descubierto es que la impresión 3D en la construcción, el paso de la pequeña a la gran escala, la parte de electrónica y mecánica es compleja, pero no tanto. Habéis visto robots que fabrican cosas más grandes, un edificio, ¿no? Y hacer un andamio de 20 metros de altura tiene su dificultad, pero no mucha. El tema de la implementación tampoco, trasladar a obra maquinaria y controlarla electrónicamente, pues, hombre, no digo que sea como una cortadora de mármol, pero bueno, es un poquito más, ¿no? Es una especie de CNC digital grande. Lo que sí hemos visto que una de las grandes dificultades es el diseño. No nos valen estructuras tradicionales o formas como adinteladas, rectas, curvas, tienen que ser un poquito más complejas, ¿vale? De ahí la aportación geométrica. Y la parte del material, lo que nosotros llamamos hormigón. Cuando se imprime en hormigón, yo creo que de hormigón le queda el nombre y poco más, ¿vale? La serie de aditivos y de procesos que tiene que llevar, pues, temperatura, diámetros de extrusor, longitud de capa, etcétera, 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 son realmente las grandes dificultades que nos estamos encontrando nosotros, como ejemplos que estáis viendo aquí o ejemplos que habéis visto en otros países. Y nada más. Muchísimas gracias.